Bueno, muy bien. Les voy a presentar a nuestro colega Daniel Martini. Daniel Guillermo Martini es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es administrador de consorcios por la Universidad de Buenos Aires, especializado en propiedad horizontal. Es miembro activo del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y, entre otras cosas, es autor del anteproyecto de ley de desinfección de edificios en propiedad horizontal, que era muy buena, la verdad la leímos todos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2010. Los dejo con Daniel. Buenos días a todos. Gracias a las autoridades del colegio por permitirme expresarme aquí hoy adelante de ustedes. Bueno, vamos a empezar con el tema que ya en alguna parte fue expuesta por el doctor Griffith y que la verdad que me pareció que resultó polémico. Bueno, en cuanto al Consejo de Administración, como se lo titula, hoy cambió de nombre. Hoy se llama Consejo de Propietarios. Hubo nada más que un cambio de denominación. Para mí no hay muchas diferencias con lo que veníamos tratando anteriormente. Podemos decir en cuanto a su existencia. Dice, antes del código que estamos hablando ahora, la Ley de Propiedad Horizontal, la 13512, no lo preveía expresamente. Su estipulación era reglamentaria y en caso de que el reglamento no lo determinara, se resolvía por asamblea del consorcio. Actualmente, el código no lo define ni lo regula, solo lo menciona como órgano del consorcio de propietarios en el artículo 2044. Señala sus atribuciones en el artículo 2064, como lo vamos a ver seguidamente. Deja su estipulación al reglamento de copropiedad de administración en el artículo 2056, inciso U, ordenando al reglamento que debe contener las facultades especiales del Consejo de Propietarios. Si no está previsto en el reglamento, lo resuelve la Asamblea nuevamente. Esta designación como órgano del Consejo de Propietarios se desvirtúa en su función por el artículo 2048, como lo nombró el doctor Griffith. Dice, el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios si éste existe. Entonces nos genera la ambigüedad, la duda, ¿debe existir o no debe existir? Yo creo que, en lo personal, su existencia se debe en la medida del consorcio y en sus necesidades funcionales y estructurales del edificio. Esto quiere decir que para algunos casos puede que sea necesario la existencia de un consejo de propietarios y para otros casos no. Si tenemos un edificio donde hay 4 unidades que está constituido en propiedad horizontal, me parece irrelevante que exista un consejo de propietarios. Ahora, en uno de mayor envergadura, sí va a ser necesario que exista. Y esto tiene que ver con lo que expresa el Código en sus fundamentos, donde dice que es una realidad de la que no se puede prescindir y que en gran parte es que a nivel cotidiano se encarga de todos los asuntos. El artículo 2064 del Código, el Consejo Propietario se le concede atribuciones específicas y especiales. Yo, como dije siempre, para mejor desenvolvimiento del consorcio es mejor que exista el Consejo de Propietarios. Ahora bien, como su regulación no está plasmada en el Código, sino, como dijimos, solo le da algunas atribuciones, esas atribuciones o esa regulación tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal, como se denomina ahora. Antes era reglamento de copropiedad y administración, ahora reglamento de propiedad horizontal. Salvo las atribuciones contenidas en lo que dijimos en el Código, podemos mencionar la composición de los integrantes, que tienen que ser 3 o más, siempre en número impar, y designación de suplentes. El nombramiento. El nombramiento puede ser por primera vez en la redacción del reglamento de copropiedad, los sucesivos por resolución de la asamblea del consorcio, pueden ser en asamblea ordinaria o extraordinaria, con enunciación en el orden del día. Las mayorías para su designación, las que el reglamento o la asamblea estableciere. Cuando nada digan los anteriores, con mayoría simple de los presentes en la asamblea es suficiente. Los requisitos para ser integrantes
del Consejo de Propietarios. No hay requisitos especiales. Es bueno que sean propietarios de alguna unidad funcional en el edificio en cuestión, que vivan también en esa unidad funcional, así tienen más realidad de lo que está ocurriendo en el edificio. No tenga deudas ni litigios en contra del consorcio que pertenecen. Y su actuación puede ser ad honorem o no. Esto puede ser polémico. ¿Por qué? Porque hay consorcistas que no quieren ser integrantes del Consejo de Propietarios porque su actuación merece una retribución, o no. Ellos no están dispuestos a realizar gastos a favor del consorcio y a su vez pagar las expensas. Entonces, por eso está muy discutido. En algunos casos obtienen algunos beneficios que se hacen en la excepción de algunos costos que tenga el consorcio. Una sugerencia personal: que tengan un mínimo de conocimiento sobre temas relacionados del consorcio, la administración, edilicios y de convivencia. Acá cabe también una acotación. Pueden ser asesorados externamente, y en esto nos incumbe a nosotros los abogados, porque los podemos asesorar en materia jurídica, los contadores contables, en materia laboral, tributaria, sindical, construcción, seguridad e higiene. También digo que tienen que ser asesorados psicológicamente y en terapias alternativas para poder tratar la convivencia en los edificios. Bien. La duración en el cargo. El plazo no se encuentra, si se encuentra fijado en el reglamento, la Asamblea tendremos que acatarlo. Pueden ser reelectos o no. Y el periodo, en esto es una cuestión de idea personal, puede ser mayor, menor o igual al designado para el administrador. Yo siempre sugiero que conviene que el cese del periodo de actuación de los consejeros no coincida con el del administrador. ¿Por qué? Para fin de excluir toda duda sobre la vigencia de sus cargos, es bueno tenerlo vigente. Es decir, por ejemplo, si se encuentra en ejercicio de sus funciones al momento de producirse la cefalía de la administración, ya sea por muerte, renuncia del administrador, pueden ellos tomar la administración, como es una de las atribuciones que concede el nuevo código. Y también por querer recibir, si ellos quieren, porque no es obligatorio, recibir los fondos, los libros y documentos del consorcio, como también lo establece el código. Expresamente, la renuncia expresamente debe ser en la Asamblea. Carta documento dirigida al consorcio o a su administrador, quien deberá comunicarlo a los demás consorcistas. Bueno, la remoción. Solo es facultad de la Asamblea con o sin motivación. En cuanto a la resolución y deliberaciones del Consejo de Propietarios, deben ser consensuadas, votadas y decididas por mayoría o por unanimidad. Es conveniente que se instrumente por escrito en un acta todas las resoluciones del Consejo de Propietarios. En lo posible, llevar un libro de actas. No es necesario que tenga una estricta formalidad de rubricación o de alguna formalidad, sino tener un libro de actas que esté aprobado incluso por la Asamblea. Las comunicaciones simples al administrador es conveniente que se hagan por escrito. Y los informes, dictámenes y cualquier otra documentación relevante que se expida a la Asamblea o al administrador debe ser necesariamente documentada por escrito. Y esto va a tener que ver posteriormente cuando les diga lo de la responsabilidad de los integrantes del Consejo de Propietarios. En cuanto a las atribuciones, tenemos las legales, contenidas en el Código, las reglamentarias, lógicamente, que especifica el reglamento, las asamblearias, que determine la Asamblea, y las propias. Dentro de las atribuciones legales tenemos convocar a la Asamblea y redactar el orden del día de la convocatoria a la Asamblea, en caso de omisión del administrador. Esto está regulado en el artículo 2064, inciso A del nuevo Código. Acá se puede decir que puede actuar el Consejo de Propietarios solo en el caso que el administrador lo omita. El Código dice por cualquier causa que el administrador lo omita. Yo digo que si el administrador omite convocar a una asamblea, el Consejo de Propietarios,
a través de quien esté habilitada, que será un presidente del Consejo Propietario, debe intimar al administrador a que convoque a la asamblea y redacte el orden del día. Una cosa es redactar el orden del día y otra cosa es redactar el acta, ¿sí? En cuanto al inciso B de ese mismo artículo que acabo de mencionar, controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio es otra atribución que le da el Código al Consejo de Propietarios. También lo autoriza el Consejo a autorizar al administrador a disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores a los ordinarios. Es decir, que el administrador deberá pedir autorización al Consejo de Propietarios si puede realizar tal o cual gasto mayor a los ordinarios. Otro de las atribuciones es convocar a la asamblea dentro de los 30 días de producida la vacancia de la administración. Y otra más es aprobar el certificado de deuda de expensas. Y en esto me quería detener un poco porque ya mi anterior colega había dicho que la aprobación cómo debía ser. Yo entiendo que es una aprobación con la firma de los responsables integrantes del Consejo de Propietarios, porque si no, ¿cómo se entera el juez que eso está aprobado? No hay otra manera. Y aparte, lo que hace este artículo es entorpecer el proceso de ejecución de expensas. ¿Por qué le tenemos que explicar al juez que ese instrumento está aprobado o no? Al juez le interesa que la deuda esté clara y punto. No necesariamente tengamos que explayarnos en un juicio de expensas sobre la autorización que da el Consejo Propietario. ¿Por qué? Porque en el caso que no existe, tenemos que explicarles al juez que no existe el Consejo de Propietarios. Y en el caso que exista, ¿por qué uno u otro de los consejeros no quiso firmar o no pudo firmar? Y aparte también para el administrador es engorroso tener que llamar a los consorcistas, a los integrantes del Consejo, venía a firmarme la autorización para yo poder ejecutar la expensa. Y ahí está bien lo que dijo mi colega de si son amigos y no quieren firmar o si tienen algún otro impedimento. Entonces esto es complicar lo que se llaman los juicios ejecutivos. Por eso yo estoy en contra de estas modificaciones. Dentro de las atribuciones propias del Consejo de Propietarios, vamos a tener la facultad de dictar su propio reglamento interno. ¿Sí? Es necesario que ahora la actuación tenga un reglamento de cómo van a operar los integrantes. Dentro de las facultades de los consejeros vamos a tener unas facultades de colaboración, facilitar la comunicación con el administrador, proponer a la asamblea y al administrador asuntos de interés general, mejoras de edilicias, presupuestarias, etc. Proponer a la asamblea auditorías contables y jurídicas. Proponer a la asamblea ternas de candidatos de la administración. Evaluar y elegir presupuestos y gastos, etc. También podrán proponer a la asamblea o al administrador contratistas, requerir asesoramiento externo para determinado o cual rubro que ya he mencionado. Y esto, la facultad de colaboración que tiene de recibir los fondos, libros y documentos del consorcio y rendición de cuentas del administrador en caso de cese de este, está establecido en el artículo 2067, inciso J, pero no obligatorio al Consejo de Administración, sino obligatorio al administrador de entregarlo. Entonces, el Consejo quedará en su facultad de recibirlos o no. Después tenemos las facultades de vigilancia, que es, lógicamente, al administrador. Por eso no coincido hoy en día con aquellos que dicen que colaboran continuamente con el administrador, sino que hoy, más que nada, lo van a empezar a vigilar. Informes al administrador sobre ejecución de trabajos en los sectores y partes comunes y eventualmente dentro de las unidades funcionales. Esto es muy importante porque a veces el administrador no puede estar presente cuando están realizando algún trabajo en una unidad funcional o en algún sector común del edificio. Entonces es muy
costumbre muy común que esté algún miembro del integrante del Consejo Propietario verificando que esas reparaciones se estén llevando correctamente. También otra de las facultades es informar a la Asamblea y al administrador del desempeño del personal del consorcio. Y esto también es muy importante, hay que controlar al encargado, porque si no, estamos seguros que bien no trabaja. Así que también otra de las facultades es intimar al administrador a convocar a las asambleas del consorcio y intimar al administrador a redactar el orden del día de la convocatoria. Más allá de ser una facultad, es una atribución que le ha concedido el Código. En cuanto a las restricciones, salvo lo establecido por el Código, ante el caso de acefalía de la Administración, los consejeros les está vedado impartir órdenes al personal del consorcio y o contratistas, el manejo de los fondos, cobrar y recaudar expensas, celebrar contratos o rescindirlos en nombre del consorcio, ejercer funciones ejecutivas, cumplir las obligaciones del administrador. Y esto va a ser muy importante en cuanto al momento de acefalía. Yo entiendo que no puede cumplir estrictamente las obligaciones del administrador, sino que las debe suplir en los casos urgentes y necesarios, por responder en cuanto a los actos que ejecuten. También otra de las restricciones es que carecen de legitimación para solicitar rendición de cuentas al administrador. Lo que yo aconsejo es no firmar en forma conjunta con el administrador los cheques que se libran en el manejo de la cuenta bancaria. Y claro es el Código cuando dice que los consejeros o el Consejo de Administrador no sustituye al administrador en ninguno de los casos, sino que lo suple solo en el caso de acefalía, por renuncia o por fallecimiento del administrador. Carece de personería, como dijimos antes, para representar al consorcio ante las autoridades y frente a terceros. Y tampoco puede designar o remover al administrador. En cuanto a la responsabilidad, y esto me parece que están muy interesados, los integrantes del Consejo de Propietarios van a responder por sus acciones u omisiones, impericia, negligencia emergente de los deberes impuestos a su cargo. Yo puse como que hay una responsabilidad consorcial, porque en definitiva puede haber un incumplimiento de reglamento o alguna resolución de la Asamblea, cuya sanción puede hacer nada más que la remoción de su cargo. Es una sanción consorcial. Después tenemos la responsabilidad civil, y esto quiero enmarcarlo que el Código las ha establecido expresamente. Será responsable directo quien incumpla una obligación u ocasione un daño injustificado al consorcio y o propietarios por su acción y omisión. También es de destacar un nuevo artículo que ha incorporado el Código, que es el 1751, en el cual enmarca la pluralidad de responsables. Si varias personas participan en la producción de un daño que tiene una causa única, se aplicarán las reglas de las obligaciones solidarias, es decir, que el Consejo de Propietarios responderá solidariamente entre todos sus miembros. Si la pluralidad deriva de la causa distinta, se aplicarán las reglas de las obligaciones concurrentes, o sea, cada uno responderá por lo que le corresponda. También otro dato interesante es el artículo 1752 del Código, donde enmarca la figura del encubridor, que deberá responder en cuanto a su cooperación ha causado un daño al consorcio o a un propietario. Y esto se refiere a lo que, como yo les mencioné, de los documentos que tiene que tener el Consejo de Propietarios, cómo tiene que manejarse sus resoluciones por escrito. Lógicamente que si tenemos una responsabilidad civil por los actos, vamos a tener también una penal. Eventualmente habría que analizar cada caso concreto y no se descarta la posibilidad de la comisión de algún delito, tales como informes falsos, ocultamiento de documentación, informe, participación necesaria y en algunos casos administración infiel, solo cuando suple al administrador.
La responsabilidad civil penal ha de tenerse especial en cuenta al momento de suplir al administrador en el caso que éste fallezca, renuncie o sea removido. Una novedad en este código son los subconsorcios, que está regulado en el artículo, está mencionado, no está regulado, en el artículo 2068 del Código. En los edificios o conjuntos inmobiliarios que por su estructura o naturaleza e independencia funcional o administrativa han conformado un subconsorcio, pueden, por reglamento o resolución de la Asamblea, disponer de un subconsejo de propietarios. Bien, ahora vamos a pasar al otro tema que teníamos, que eran el tema de las reparaciones. Las reparaciones pueden estar a cargo del consorcio o de los propietarios, ¿sí? Los daños pueden ser de un origen, en los sectores comunes, en los sectores o partes propias, en los sectores o partes de uso exclusivo de una unidad funcional. Es necesario determinar con precisión la causa del daño. Y a esto vamos a empezar a hacer la discriminación. Si el daño se origina a causa de una parte o cosa común, la reparación y eventuales resarcimientos estará a cargo del consorcio de propietarios. Si el daño se origina a causa de una parte o cosa propia, la reparación y eventuales resarcimientos estará a cargo del propietario de la unidad que afecta. Si el daño se origina a causa de una parte o cosa común ubicada en un sector o espacio de uso exclusivo de la unidad funcional, la reparación y eventuales resarcimientos estará a cargo del consorcio de propietarios. Tenemos el ejemplo de una pileta de patio ubicada en un piso solado de uso exclusivo de una unidad funcional o de alguna pérdida de alguna cañería por debajo de ese piso solado. Como vamos a ver más adelante, ese tipo de elementos está a cargo del consorcio de propietarios. Si el daño se origina a causa de una parte o cosa propia ubicada en un sector o espacio de uso exclusivo de una unidad funcional, la reparación y eventuales resarcimientos estará a cargo del propietario de dicha unidad. Y un ejemplo claro es la fisura o desprendimiento de un revestimiento del piso solado. Bueno, después cuando pasemos a las preguntas, si quieren se lo vuelvo a explicar. Eso es los daños que se puedan producir en los sectores de uso exclusivo, es en razón del deber de cuidado y mantenimiento y conservación que le asiste al propietario de la unidad funcional por el uso exclusivo del sector o espacio común. Los espacios comunes o propios, las cosas de... Acá estamos. Las cosas y partes comunes, según el artículo 2040 del Código, ningún propietario podrá alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de la afectación exclusiva a una o varias unidades. Cada propietario podrá usarlas conforme su destino, sin perjudicar ni restringir los derechos de los demás propietarios. Son las que se usan y toman algunas unidades funcionales, indispensables para mantener la seguridad de las unidades, y las que determina el reglamento, cuyo uso no esté determinado en el código o reglamento. Esas son lo que define el código como cosas o partes comunes. Después también define las cosas y partes necesariamente comunes, y está previsto en el artículo 2044. Son indispensables para el funcionamiento y seguridad del edificio. Pues son el terreno, los pasillos y vías y elementos que comunican unidades entre sí y estas con el exterior, o sea, con la vía pública. Techos, azoteas, terrazas y patios solares. Cimientos, columnas, vigas, portantes, muros maestros y demás estructuras, incluso los balcones, indispensables para mantener su seguridad. Y acá es una distinción donde ahora los balcones son comunes. Locales o instalaciones de servicios centrales,
cañerías que conducen fluido o energía en toda su extensión y los cableados hasta el ingreso a la unidad funcional. En este punto, las cañerías pueden encontrarse embutidas o por el exterior del edificio, porque sirven para el funcionamiento del edificio, entonces son consideradas como cosas comunes. Hay una discusión que se plantea en cuanto a las cañerías, cuál es el punto en que determina que son comunes o propias. Como el artículo se refiere a su extensión, a toda su extensión, se entiende, por ejemplo, que sería hasta el momento de la conexión con algún artefacto que sea privado o propio. Es decir, por ejemplo, un flexible que conecta el caño que está instalado en la pared al artefacto del lavatorio, pileta, lo que fuere. Entonces, ese flexible entraría dentro de la cañería que conduce fluido en toda su extensión, o sea que sería un elemento común. A partir de la utilización del artefacto empezaría a ser propia. La vivienda, para el alojamiento del encargado, también es común. Los ascensores, montacargas y escaleras mecánicas, los muros exteriores y los divisorios de las unidades funcionales entre sí y entre partes y cosas comunes. También tenemos como comunes las instalaciones necesarias para el acceso y circulación para personas con capacidad diferencial, fijas o móviles. Las vías de evacuación alternativa para los casos de siniestros, artefactos o instalaciones existentes para beneficio común. Esto era la antigua compactadora que existían en los edificios. Locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja en el consorcio. De toda la descripción que se ha hecho, creo que omite lo que establecía la 13512, las galerías, jardines, porterías y sótanos, que no las enuncia el artículo. Ahora vamos a pasar a las cosas comunes no indispensables que establece el artículo 2042 del Código, que es la piscina, el solarium, el gimnasio, lavadero y el salón de usos múltiples. Si pasamos a las cosas y partes propias, previstas, están en el artículo 2043 y tienen que estar previstas en el reglamento. Y son las necesariamente propias, que es todo el comprendido en el volumen delimitado por las estructuras divisorias. Tabiques internos no portantes, puertas, ventanas, artefactos sanitarios, de cocina o climatización individual, porque si hubiera algún sistema de climatización general o central, es común. Revestimientos, incluso los del balcón, empiezan a ser cosas propias. Las cosas o partes que susceptibles de un derecho exclusivo son previstas como tales en el reglamento de copropiedad, sin perjuicio de las restricciones que impone a la convivencia ordenada. Esto es confuso, porque, a ver, ¿quién va a determinar lo que es una convivencia ordenada? Lógicamente que lo va a tener que decir los jueces. Ahora, los espacios de uso exclusivo están mencionados en el artículo 2040, segundo párrafo, infin, que son los afectados a una o varias unidades y tienen que estar determinados no solo en el plano, sino en el reglamento de copropiedad y administración. Bueno, esto sería todo. Si a alguno le quedó alguna duda y alguna pregunta, estoy dispuesto a responderlas. Sí. Sí. Sí, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, cuidado. ¿Y él tiene? No, no.
Vamos a hacer silencio, por favor, que vamos a responder algunas preguntas. El doctor Martínez va a responder algunas preguntas. A ver quién va a hacer la primera pregunta. Buenos días. Nombre y la pregunta. Sí, gracias. Doctora Celurso, y mi pregunta es la siguiente. Se generan bastantes conflictos en el tema de los balcones, por ejemplo. ¿Qué parte es la que corresponde a propio y a común? Yo tengo entendido hasta el momento, ¿te puedes correr un minuto? Tengo entendido hasta el momento que el volumen del balcón es un bien propio, por lo cual tiene que hacerse cargo el propietario, es decir, pisos, revestimientos, pero están surgiendo muchos problemas con respecto a los cerramientos de los balcones. Quiero saber si ese cerramiento es común, es propio, si lo pone el propietario y hay una filtración hacia otra propiedad, si tiene que hacerse cargo el propietario por ser propio, es decir, el tema de los balcones, esclarecerlo. Sí. Bueno, el tema de los cerramientos de los balcones tienen que tener una autorización de la Asamblea de Consorcio. ¿Por qué? Porque es una alteración a la fachada y la fachada de los edificios no se pueden cambiar, ¿sí? Entonces, hay que ver qué tipo de cerramiento es el del balcón, ¿sí? Si es por alguna seguridad con respecto a la utilización que puedan hacer algunos niños o si realmente es un cerramiento para ganar un espacio más, ¿sí? En cuanto a lo que es propio, yo considero que es el revestimiento nada más, porque como dije antes, como es una fachada y no se puede alterar, la pintura siquiera es del propietario, o sea que eso le corresponde al consorcio por ser un sector común. Las barandas de los balcones también, como pertenecen a la fachada y es una cuestión de seguridad, le pertenece al consorcio. Doctor. Los pisos son propios, o sea, porque es el revestimiento, ¿sí? Buenas tardes, doctor. Yo soy Elba Donoso. Le pregunto... Vamos a esperar el micrófono. Acá está el micrófono. Ah, sí. Sí, ¿Qué doctor, tal? Buenas tardes. Le pregunto, ¿usted nos puede hacer llegar ese material, esos resúmenes que hizo? Sí, no sé cómo se manejan con la parte logística aquí. No, lo que pasa es que esta es una charla, no es un curso, por eso a veces el material no va a estar disponible, pero bueno, después en todo caso se comunican en forma privada y vemos a ver si se le puede hacer llegar o no. A veces la disposición no es total, ¿no? Sí, buenos días, doctor. Una consulta. Doctor. Sí. Les voy a pedir silencio, porque a todos nos interesa escuchar la pregunta y escuchar la respuesta. Si hay un murmullo, se nos hace difícil la concentración. Gracias. Doctor, buen día. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si cerca del micrófono, por favor. Si el Consejo de Administración se niega a normalizar, por ejemplo, las instalaciones de gas, de ascensores cuando hay cables de tela, aduciendo que no se puede hacer todo junto, que los gastos, etcétera? Bueno, el Consejo de Administración evaluará junto con el administrador cuáles son los gastos prioritarios, cuáles son los urgentes y cuáles son los necesarios. En vista de eso tendrán que resolver cuál hacer primero. Eso va de acuerdo a cada edificio, o sea, no puede haber una negación en cuanto no proveer de un servicio necesario para la función de una unidad funcional o del edificio común. No puede haber otra cosa. ¿Puedo preguntar? Perdón. Yo tengo, doctora, acá una pregunta. Perdón, me disculpa. Buen día. Buen día. Tengo 3 preguntas, pero cortitas. Una es si entra dentro de la parte común las aberturas, es decir, las ventanas. Que venga un herrero y arregle porque dicen que está inflada, porque está no sé qué cosa. La segunda, usted habló de partes comunes, partes propias, partes de uso exclusivo, sí. Y en el ítem 4 decía partes propias dentro de partes exclusivas de uso común. Ahí me perdí. Cuando dijo partes propias dentro de partes exclusivas, de partes comunes, no entendí.
Bueno. Si me puede explicar esas dos cosas. Y por último, si puede firmar el presidente del Consejo el certificado en vez de que sean los tres, porque puede haber uno de viaje o lo que fuera, ¿no? Bueno, voy a empezar por la última pregunta. La disposición de que firme el presidente del Consejo Propietario tendrá que estar establecida por el reglamento interno, a ver cómo van a funcionar ese Consejo de Propietarios. Sí es viable que lo firme el presidente del Consejo Propietario. Lo que sucede es que el problema radica en la oposición que pueda tener en un juicio de expensas, ¿sí? Cuando el título ejecutivo, que es el certificado de deuda, no contengan los elementos necesarios y requeridos para que eso sea un título ejecutivo. Entonces, nuestros colegas siempre tratan de oponer alguna excepción si le faltara algún requisito. Entonces, al juez habrá que explicarle que, de acuerdo al reglamento interno del Consejo Propietario, está autorizado el presidente a firmar el certificado de deuda. Y con eso yo creo que es suficiente. En cuanto a los elementos que usted refiere de las ventanas, si son comunes o propias, habrá que ver si esas ventanas se encuentran ubicadas, como lógicamente pasa, en lugares comunes del edificio o si están ubicadas en sectores propios, que puedan ser considerados como propios. Yo entiendo que las ventanas que están hacia el exterior, ¿sí?, son comunes, porque no se puede alterar la fachada, como dije antes, y las que están en algún pozo de aire y luz, lo mismo, serían comunes. Las demás podrán ser propias, habrá que analizar cada caso en particular. Sí. Sí, hay sectores que determina el reglamento que son de uso exclusivo, que están afectados a una unidad, ¿sí? Muy bien, en esa unidad pueden ubicarse cosas propias o cosas comunes. Perdón, sí, cosas propias o cosas comunes, dentro del sector de uso exclusivo. Por ejemplo, si llegara a haber algún elemento, algún cantero, ¿sí?, provisto desde la construcción del edificio como un elemento común, ¿sí?, y produce una filtración hacia las cocheras o un piso inferior, ¿sí?, ese elemento, al ser común, va a ser responsabilidad del consorcio. No solo la reparación, sino los eventuales daños y perjuicios, ¿sí? Y en el caso que en ese sector de uso exclusivo de una unidad funcional se produzca una fisura o un desprendimiento de algún revestimiento de ese piso que es de uso exclusivo, pero afectado a una unidad funcional, el responsable será el propietario de la unidad. ¿Por qué? Porque ese piso, esa baldosa que se despegó, es propia. Bueno, ahora le hago una preguntita. Tengo una pregunta acá. No. Sí, le hago una preguntita. Tengo una pregunta con acá. respecto a los balcones terraza. Sí. En los balcones terraza, el cambio sin autorización de las puertas balcón que dan al frente, que produjeran alguna filtración hacia los pisos de abajo. Sí. Y los cerámicos o las fisuras que hubiera entonces en los balcones terraza son responsabilidad del titular del departamento, digamos, de la unidad. En cuanto a las baldosas del Sí. balcón terraza, si es una unidad, un sector de uso común, ¿sí?, de uso común, Sí. la baldosa, que la responsabilidad por la filtración de la baldosa es propia. ¿Está? Sí. Porque se despegó la baldosa o se fisuró la baldosa, es propia en un sector común. Si ahora fuese por alguna azotea de uso común de todo el edificio Sí. y que no está afectada a una unidad exclusivamente, sería común. No, este es un caso, balcones terraza de uso exclusivo, pero que se consideran comunes al efecto de... Sí, pero sí, el de- revestimiento es es propio. propio. Y cuando cambian los balcones, las aberturas, también es responsabilidad del propietario. de Otra la pregunta, unidad. por favor. Sí, doctor, acá El tengo una consorcio. pregunta. Silencio, por favor. Vamos a escuchar a la persona que tiene el micrófono. Sí, yo consulté por un tema mío personal, el código. Yo no recuerdo en qué artículo decía que el transporte de fluidos
sea energía eléctrica o agua, era común la responsabilidad hasta el ingreso a la unidad. Ahora, usted me dijo que recién que la responsabilidad llegaba hasta la conexión con los artefactos. ¿Cuál sería el criterio? Porque una cosa es el ingreso a la unidad y otra cosa es la conexión al artefacto. Por supuesto. ¿Cuál sería, bueno, digamos, la responsabilidad del consorcio? ¿Hasta el artefacto o hasta el ingreso a la unidad? Como el artículo refiere a que los conductos son en toda su extensión, yo entiendo que toda su extensión es hasta el punto de conexión con el artefacto propio, ¿sí? Eso es la nueva interpretación que hay. Antes, con los reglamentos de copropiedad y administración, ¿sí?, decían que hasta el ingreso a la unidad funcional, ¿sí? Ahora ese criterio, estimo yo que cambió. Como dice, en toda su extensión es hasta el momento de conexión con el artefacto propio. Vamos a hacer las preguntas cuando está el micrófono, por favor. Hola. Si no, la gente que nos está viendo por internet pierde toda la hilación de la charla. Siguiente pregunta. Sí, buenos días. Buen día. Doctor, pido por favor silencio. Somos todos gente grande, sabemos que en un lugar así tenemos que guardar silencio por respeto a la persona que está haciendo la pregunta y por respeto a la persona que está respondiendo. Pido silencio, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Yo tengo una preguntita respecto de la responsabilidad del presidente del Consejo de Propietarios. Sí. Leí por ahí en alguna filmina que se desaconsejaba la firma de cheques juntamente con el administrador. Correcto. Sí, y el tema de la responsabilidad surgiría directamente de eso, justamente, ¿no? De que sea una segunda firma, porque aparte de ser un elemento de control, yo considero que se configuraría la responsabilidad más plenamente, con menos prueba, porque actualmente usted sabe que los presidentes de consorcio o de consejos están totalmente desligados de la actividad del administrador. Es muy raro que esté impregnado, inclusive los cobros, los cheques, los movimientos que hacen en la cuenta abierta a nombre del consorcio en algún banco, es de uso exclusivo del administrador. Sí. Coincido con usted. La pregunta puntual es, ¿considera el nuevo Código Civil en algún punto esa cuestión? ¿O usted dice desaconseja la firma de cheques simplemente porque lo dice usted o porque está en alguna puntual? Yo lo he dicho que es un consejo propio, no firmar conjuntamente con el administrador los cheques. ¿Por qué? Porque el administrador tiene claramente cuáles son sus facultades y cuáles son sus responsabilidades. Y ahora, con el nuevo código, ¿sí?, también le fija las responsabilidades al Consejo de Propietarios. Mi sugerencia es que no se firme los cheques conjuntamente con el administrador, que se le dé la Asamblea la autorización de la firma solo de los cheques al administrador, que es el encargado por su propia responsabilidad de administrar el consorcio. Y el Consejo de vigilar la actuación del administrador. Sí, una aclaración quería hacer con respecto a las cañerías que conducen fluidos o energía. Usted dice que es en toda su extensión. Sí, es el artículo 2041, sí, pero el mismo código aclara, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional. Los cableados. Pero es general. El artículo dice, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional. Por eso. Todos. Pero abarca todo, entonces no quiere decir que va hasta el artefacto. Vamos a hacer silencio, por favor. El artículo bien lo interpreta usted, decir que los conductos que conducen fluidos, ¿sí?, y energía en toda su extensión. Y los conductos son los de agua, desagüe y gas, ¿sí?, toda su extensión. Entonces, yo interpreto que es desde el momento en que es común hasta la conexión con el artefacto propio, que puede ser una cocina, un calefón, ¿sí? Entonces, el flexible que sale de la pared hasta el artefacto, eso también entraría a ser común, ¿sí?
Y en los cableados, no, en los cableados se da hasta el ingreso a la unidad funcional, hasta la llave térmica, por decir así. En el código está bien expresado gramaticalmente la conjunción copulativa y reemplaza a la coma. Esto quiere decir que si pusiéramos una coma, estaría hablando de las cañerías que transportan fluidos, coma, los cableados dentro de la unidad. Entonces, se entiende perfectamente. Las cañerías todas comunes, los cableados, en los cableados está la diferencia. Claro. No en las cañerías, en los cableados, porque la cañería que conduce cables también es común. Perdón, una pregunta. ¿Qué pasaría con los reglamentos de copropiedad, digamos, existentes antes de la entrada en vigencia del código? ¿Hay que hacer alguna adecuación? Perdón, no le entendí la pregunta. Antes de la entrada de vigencia del nuevo código, sí, hay cantidades de reglamentos de copropiedad ya hechos, digamos. Sí. ¿Qué pasa con la entrada en vigencia del nuevo código? Bueno, hay que estarse a lo que dice el nuevo código y luego lo que diga el reglamento. O sea, prevalece el código por sobre el reglamento. O sea que no hay que hacer ningún tipo de modificación ni nada, digamos. Habría que ver en qué se contradice. A ver si hacemos silencio, no, por se favor. Contradice. El código establece claramente que prevalece el código sobre el reglamento. O sea que todo lo que diga el reglamento queda sin efecto, ¿sí? Pero también hay que ver en qué caso concreto queda sin efecto. En el materia de, como estábamos conversando, de las cañerías ya quedaría sin efecto lisa y llanamente, que pasa a ser todo común. Cuando antes un reglamento decía que solo la parte troncal era lo común y lo que derivaba a la unidad funcional era propio. Eso ya quedaría sin efecto. Está bien. Y en el sentido del consorcio de propietarios, para aquellas unidades, edificios que tienen, por ejemplo, 8 copropietarios, ¿no? Sí. El hecho de decidir no constituirlo, el consorcio, ¿le implica alguna sanción, es obligación? ¿Cómo no constituirlo? Claro, el consejo. Ah, ¿el consejo? Sí. Bueno, tienen la facultad los propietarios de no constituir un consejo de propietarios, lo cual en el caso de que algún consorcista deba expensas, al iniciar el juicio de ejecución habrá que explicar que por asamblea se resolvió no constituir un consejo de propietarios, ante alguna eventual oposición de la parte demandada. Por supuesto, sí. Volviendo al tema de los... Perdón, acá. Volviendo al tema de los balcones. ¿Qué construcciones es posible hacer, no permitir que se construyan y con respecto a las macetas benditas y que colocan grandes cantidades de peso en los balcones? ¿Qué defensa puede haber contra eso? Y con respecto a los patios de uso exclusivo, pero que son comunes, ¿es posible que el propietario que tenga el uso común, es el patio, generalmente el patio de aire-luz, sí, es de uso exclusivo, pero es común? ¿Qué autoridad tiene el propietario de poder utilizarlo, techarlo, hacer lo que se le ocurra con ese lugar que es de uso exclusivo, pero común al consorcio? Bueno, a la primera pregunta, el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece cuáles son los lineamientos que debe tener un edificio, tanto sea para la construcción de los balcones o sin ellos. Eso ya habría que verificar el Código de Edificación. Después, en cuanto a los elementos que pueda ubicar el propietario en el sector de uso exclusivo de la unidad, él se tendrá que hacer responsable de esos elementos en cuanto produzcan algún daño, ¿sí?, al sector común o a otras unidades funcionales. No sabemos qué elemento pueda ubicar, ¿sí? Y la tercera pregunta, en cuanto a las construcciones que pueda hacer el propietario, bueno, será, digamos, resuelto en una asamblea, si eso es viable o no. Por ahí no puede estar autorizado a hacer un techado. Hay que verificar el reglamento y ver la norma si la cumple o incumple.
Una pregunta, acá. Ahora, sí. Sí. No. Con el micrófono, por favor. Sí. Ahora, viene una pregunta con micrófono. Gracias. Sobre el tema... Tiene que levantar la mano y la van a ver. Doctora, vamos a seguir con el tema de los balcones porque hay una cosa que no me queda clara. Son dos cosas. Bueno, una, ¿por qué hace esta distinción el código si es el tema de las cosas necesariamente comunes, espacios comunes, bueno, eso ya estaba de antes, comunes de uso exclusivo? Sí. Si es por una cuestión de responsabilidad o es una distinción meramente... El código lo distingue así. Lo distingue por nada en especial, digamos. Claro. Bueno, es una cuestión legal. Está bien. Y otra cosa sería el tema de las barandas y las ventanas. No, claro, eso estábamos hablando, pero no quedó cerrado una cosa. Sí. Eso es de uso es común, de uso exclusivo. No, la baranda es común. Y la baranda también. La baranda del balcón es común. Claro, entonces, porque es un elemento de seguridad del balcón. Entonces, también por pertenecer a una fachada y al ser común, es común. En el sentido de que si la baranda, más allá de que la fachada se tiene que respetar y demás, sí, el tema de que la baranda no esté bien conservada y alguna persona se caiga y demás, ¿es responsabilidad del consorcio? Entonces... Sí. Vamos a pasar a las dos últimas preguntas. Acá tengo el micrófono, por favor. Tengo el micrófono. Sí, cuando decía silencio, por favor. Silencio, por favor. ¿No consideran que... Quisiera hacer una pregunta respecto a... Tenemos dos últimas preguntas. Perdón, ¿no consideran ustedes que debe investigarse la causa del daño antes de determinar a quién corresponde? Porque, por ejemplo, en el caso de los balcones, o los balcones terraza, generalmente se rompen por dilatación o por uso vicios ocultos de la construcción y terminan siempre rompiéndose la baldosa que después generan filtración. Opino que ustedes tienen que considerar que debe investigarse la causa. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Si ustedes consideran que se debe investigar la causa. Sí, por supuesto. Es indispensable saber primero cuál es la causa para después poder llevar adelante la reparación y quién es el eventual responsable. ¿Tenemos interés en escuchar al doctor Martini o no tenemos interés? Si no tenemos interés, nos ponemos a charlar todos y damos por terminado acá. Si tenemos interés, hacemos silencio. Por favor, doctor Martini, adelante. Sí. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, yo refiriéndome a las partes comunes de uso exclusivo, sí, ¿qué pasa si en ese caso un propietario que adquiere posteriormente a la construcción del edificio, en la parte común de uso exclusivo construye unas macetas, por ejemplo, que dañan a propiedades linderas? Ahí, en ese caso puntual, ¿es responsable el consorcio o tiene responsabilidad el propietario que construyó sin pedir permiso de esas macetas? Bueno, como le respondí al colega anterior, hay que primero averiguar cuál es la causa del daño. Sí. En caso de que esas macetas no estuvieran en el plano del edificio, o sea que ya no serían comunes, sí, sino que fueron agregadas por el propietario, el responsable será el propietario. Ok, gracias. Bueno, hasta acá la intervención del doctor Martini. Quiero agradecerle y le vamos a brindar un aplauso. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias. Seguimos entonces con esta segunda jornada institucional de Derecho de la Propiedad Horizontal. Faltan algunos minutos para terminar esta primera parte de la mañana. Recordemos que queda la parte de la tarde a partir de las 14:30 en este mismo salón y en el Salón Podetti en el 1455 de Corrientes, y seguiremos transmitiendo vía internet. Aquellas personas que están viendo la transmisión y quieran acercarse al Colegio Público de Abogados Corrientes 1441, las puertas están abiertas. Qué difícil es todo esto, ¿no? Qué difícil es el tema de la propiedad común, de la propiedad privada. Es difícil para quien no es abogado, y les cuento también
que es difícil para quienes somos abogados. Y creo que todo lo que digamos hoy en estas jornadas es la opinión de quien le toca disertar, porque no hay una definición oficial de los artículos del Código Civil que recogieron a la ley de propiedad horizontal. Yo creo que algunos artículos vinieron a esclarecer algunas cosas y otros a oscurecerlas. Y los que las oscurecen son realmente muy oscuros. Porque lo que hablaba, por ejemplo, el doctor Martini del Consejo de Propietarios, es muy cierto, es muy real. Lo digo inclusive desde hace mucho tiempo, el hecho de que todos sabemos que en los edificios de propiedad horizontal, en los consorcios, muchas veces hay connivencia entre el Consejo de Propietarios y el mal administrador. Muchas veces hay asociación ilícita entre el Consejo de Propietarios malo y el mal administrador. Entonces, ¿cuántas veces hay miembros del Consejo de, como se lo llama ahora, Consejo de Propietarios, que son deudores de expensas? ¿Y ustedes creen que el administrador le va a hacer firmar al Consejo de Propietarios o al miembro del Consejo de Propietarios un certificado de deuda para ejecutarle la deuda precisamente a él mismo? No, no lo va a hacer en el caso en que el administrador y el Consejo de Propietarios sean cómplices. Y esto perjudica al resto de los consorcistas, porque el consorcio vive de las expensas que recauda. Poner obstáculos para la ejecución de expensas es perjudicar al consorcio, es perjudicar al consorcista que paga, porque el que paga puntualmente tiene que pagar por el que no paga. Y esto es completamente una injusticia. Como es una injusticia, por más que el Código Civil y Comercial de la Nación tenga toda la voluntad de solucionar los temas de la propiedad horizontal, es una injusticia que un juicio ejecutivo, que un consorcio inicia con un deudor moroso consuetudinario, por ejemplo, dure 8, 9, 10, 11 o 12 años, hasta que el consorcio se haga con el dinero de la deuda. Esto es completamente injusto. Entonces, volviendo al tema del Consejo de Propietarios, a mi gusto, y creo que coincido con Daniel Martini, que este código le ha dado demasiado poder al Consejo de Propietarios. Y a mí no me hubiera parecido mal si ese poder que le dio al Consejo de Propietarios se lo hubiera sacado al administrador. Lo que me suena mal es que ese poder que le dio el Código Civil al Consejo de Propietarios se lo sacó al consorcista. Y nunca tenemos que olvidarnos que el principal protagonista de la propiedad horizontal es el consorcista. Porque del bolsillo del consorcista sale el honorario del administrador, sale el sueldo del personal del edificio, sale el pago de los impuestos que cobra el Estado, sea la ciudad o el Estado nacional, sale el dinero que desde hace un tiempo a esta parte le vienen sacando al consorcista para hacer los cursos de los encargados en el Seracar, para la verificación de los ascensores, para llevar la basura desde la puerta del consorcio hasta el contenedor,
para las obleas de los matafuegos. Y para. ¿De dónde sale toda esa plata? Del consorcista, de los cuales hoy muchos están aquí, otros en la sala Podet y otros nos están viendo por internet. Entonces, tenemos que cuidar al consorcista. Es el principal protagonista, porque si el consorcista un día dice, cierro mi bolsillo, no pago más, todos los que viven o vivimos, porque me incluyo, porque tengo una oficina consultora en propiedad horizontal y vivo también de solucionar problemas en los consorcios, lo mismo que muchísimos abogados de la matrícula. Hasta nosotros dejaríamos de tener dinero para nuestros gastos porque el consorcista no paga más sus expensas. Hay que cuidar al consorcista, hay que proteger al consorcista, que es quien pone todo el dinero. Y fíjense que es la parte más débil. Es la parte más débil. Entonces, hay que proteger al consorcista. ¿Cómo se lo protege al consorcista? Brindándole un adecuado asesoramiento. Nosotros, los profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad de brindar un adecuado asesoramiento al consorcista y decirle, señor consorcista, su casa comienza desde el umbral que está en la vereda para adentro. Todo es suyo, no lo que está de la puerta del departamento hacia adentro solamente. Todo es del consorcista. Por lo tanto, lo tiene que cuidar. No es de uno solo, es de todos. ¿Cómo se cuida? Con un uso adecuado, con un mantenimiento adecuado, con la participación en las discusiones de los consorcios, la participación en las asambleas. Mucha gente no va a las asambleas porque se quieren quedar viendo Esperanza Mía o Sherazade, también sí, en lugar de ir a la asamblea. Después se quejan en los pasillos y esto no es así. El consorcista tiene que entender que es propietario, tiene que entender que se trata de su vivienda o de su oficina o de su inversión. Tiene que participar en el mantenimiento de su inversión. ¿Cómo es otra manera de participar? Eligiendo un consejo de propietarios excelente, con la mejor gente del edificio, con lo que acaba de decir el doctor Martini, que ahora tiene responsabilidad patrimonial el Consejo de Propietarios. No sé a quién van a poner como Consejo de Propietarios, porque ya no quería nadie ser Consejo de Propietarios, ahora menos. Y yo no sé, voy a decir una locura que mañana algún medio va a decir, el doctor Aguad no tiene límites para hablar pavadas. Yo no sé hasta qué punto no se ameritaría que un consejo de propietarios tenga su salario mensual, como lo tienen los administradores, un honorario, que tengan un honorario mensual para que cumplan la función para la cual son elegidos y no tengan encima que estar arriesgando su patrimonio haciéndolo gratuitamente. Entonces, ¿quién va a querer ser miembro del Consejo de Propietarios? Este va a ser el problema. Hay que saber a quién se elige. El Consejo de Propietarios no tiene que hacerse amigo del administrador, tiene que controlarlo. Un buen administrador
se va a sentir muy bien si tiene un consejo de propietarios que lo controle. El mal administrador se va a sentir mal. Hay que tener en cuenta esto y hay que aconsejar al consorcista esto. Por eso estas jornadas son tan importantes. Hablaba Daniel Martini de algo que es una utopía, me parece. No sé. Yo ahora les voy a proponer ver una pequeña peliculita de 4 minutos. Y después 2 minutos más de charla y cerramos la primera parte de la mañana. Hablaba el doctor Martini de la convivencia ordenada. La convivencia ordenada en un consorcio. Los que viven en consorcios coinciden... No, tenemos que bajar nosotros primero. Coincidirán conmigo. Déjennos salir del escenario antes de bajar la pantalla, por favor. Tenemos laterales para salir. Bien. Vamos a ver algo de la convivencia ordenada, a ver cómo consiguió el administrador del consorcio, que vamos a ver en 4 minutos de película, el tema de la convivencia ordenada. Después seguimos la charla. Ahora sí, proyectemos la película. Gracias a la gente de mantenimiento, una maravilla el trabajo. Quedó trabado, me parece. Oye. Que quedó trabada la... ¿Qué pasó? Se asustó. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Bajamos o no? Como quieran, nos vamos a ir para otro lado si quieren. Está mucho más cómodo.
están levantando la pantalla. Vamos a este lado, ahora tenemos. Alguien habrá reconocido algo de su edificio, porque llevado a la exageración, son cosas que pasan en los edificios. La vez pasada me contaba gente de un edificio que hay un chico que toca la batería en el edificio y no deja dormir la siesta a nadie en el edificio. Entonces, el padre de otro chico del edificio, en lugar de hacer las cosas que se debe hacer cuando hay un caso de ruidos molestos, le compró otra batería a su hijo. Y ahora son 2 las baterías que se baten a duelo, matando los oídos del resto de los propietarios. Yo cuento esto porque es parte de la realidad de la vida en los edificios. Entonces, no es fácil tampoco la tarea del administrador para buscar una adecuada solución a cada problema, porque muchas veces no tiene la colaboración de los consorcistas. Entonces, se le hace difícil al buen administrador buscar las soluciones. El mal administrador no tiene inconvenientes, al contrario, le conviene dividir las opiniones en el edificio para que nunca se pueda juntar la mayoría necesaria para echarlo antes de que venza el lapso por el cual fue nombrado. Esto es una regla que habitualmente utilizan los malos administradores de consorcios. Por la tarde vamos a tener disertantes, sí, ahí va a poner Alejandra algunos temas de los que se van a tratar a la tarde. Van a ser de total interés, por eso les pido que regresen. Esta jornada recomienza a las 14:30 aquí en este salón y en el Salón Podetti, donde se está retransmitiendo además por internet la charla. He tenido alguna notificación de que nos están viendo esta charla en algunas provincias del interior también, porque claro, el interior del país está edificándose hacia arriba ya, y hay muchas ciudades que tienen muchísimos edificios y por lo tanto muchísimos problemas, porque donde hay un edificio hay problemas en propiedad horizontal, por más código civil nuevo que tengamos. Porque muchas veces, y lamentablemente, las ideas de la gente no se pueden cambiar con 30 o 40 artículos del Código Civil. Son maneras de vida, son formas de vida. Entonces, la tarea de los abogados es tratar de que el cliente entienda de qué manera se debe vivir en un consorcio, que no es lo mismo que vivir en una casa. 14:30 es la cita. Les pido que sean puntuales y nos vemos a la tarde. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.